bienvenidos y bienvenidas. Soy Ana Beatriz Fernández, periodista del Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica. Hoy estamos lanzando un programa que hemos llamado Encuentros en el Museo, en el que vamos a tener conversaciones con gente del arte y la cultura costarricense. Nos encontramos precisamente en un espacio muy hermoso, patrimonial, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que es coproductor de este programa. Y bueno, por eso tenemos aquí a Fiorella Resenterra, su directora, y te damos la más cordial bienvenida, inaugurando este programa. No, muchas gracias por la invitación y gracias por pensar en el museo como espacio para este proyecto. Sí, es un espacio precioso, yo creo que sos afortunada de trabajar aquí. Y me gustaría saber, Fiorella, este espacio es un espacio patrimonial y fue antes un complejo industrial, la Fábrica Nacional de Licores, y se convirtió en esto que tenemos y que podemos disfrutar las personas del arte y la cultura. Sí, yo creo que somos afortunados todos de que el país haya tenido en su momento, hace casi 25 años, la visión de pasar de convertir este espacio en un espacio cultural, en un museo. Además es un museo bastante particular porque hay muy pocos museos que combinan el arte contemporáneo y el diseño. Y yo creo que, bueno, la Fábrica Nacional de Licores es un espacio que es magnífico, sobre todo esta sala. Esta sala en especial era la sala de añejamiento de los ródenes finos, que es la sala principal donde tenemos las exposiciones más grandes, ¿verdad? Entonces yo creo que la visión de usar un espacio no solo industrial, sino el entusiasmo de convertirlo en un espacio con una función totalmente distinta, plantea muchos retos, pero a la vez plantea una experiencia que es inolvidable. ¿A qué se dedica el museo? O sea, hace exposiciones y hace otro montón de actividades y tiene programas, ¿verdad? En lo que ofrece al público. Claro, es muy interesante porque como museo tiene sus funciones básicas como cualquier museo: investigación, exhibición, conservación, interpretación, la parte educativa. Casi siempre el eje, que es la parte más tangible de la propuesta, son las exposiciones. Contamos con una colección permanente de casi 800 piezas que las estamos rotando cada año hacemos una exposición temporal con la colección permanente y las exposiciones temporales que tenemos. En ese sentido es muy interesante porque el museo, aparte de ser este híbrido entre arte contemporáneo y diseño, también tiene acción a nivel centroamericano. O sea, trabajamos con todos los países de Centroamérica y el Caribe habla hispana solamente. Y las salas las tenemos divididas en tres. Está la sala principal y otras 4 salas que son las salas, digamos, de alguna manera más tradicionales, estables. Tenemos la sala 1.1, que es un espacio más pequeño, más dedicado a la experimentación, sobre todo para que artistas jóvenes o artistas que tienen un cuerpo de obra menor o que se puedan hacer más intervenciones, instalaciones, video, se puede usar en ese sentido, y lo hacemos por medio de convocatorias, una convocatoria abierta a nivel centroamericano, y se escogen de 4 a 6 proyectos al año. Y el tanque, que tiene 2 años funcionando, que es el espacio, digamos, más alternativo que tenemos, que es el antiguo tanker donde se mantenía el búnker que hacía que la fábrica funcionara. Entonces sí, tenemos todo el espectro, desde una sala muy grande a salas que son más flexibles y más como laboratorios de ideas, más laboratorios de experimentación. Y está la pila de la melaza. Y la pila de la melaza, que la usamos ahora más para eventos grandes, casi siempre para diseñadores, MIPYMES de diseño, un poco para promover la industria creativa del país. Y existen otras salas, bueno, está esta sala donde nos encontramos ahorita, que es la sala más grande, ¿verdad? Y luego otras... ¿Cómo eso se divide también en distintas exposiciones o una sola exposición abarca todas las salas? Depende, en esta exposición específica, que era muy grande, si está toda, tenemos un calendario que es un PowerPoint que es muy divertido porque a lo largo del año tenemos como una estadística de cómo vamos cambiando las exposiciones. No es
que sigue una exposición detrás de la otra, sino que nos interesa tener como porcentajes para poder tener mapeado no solo toda la región, sino un poco todas las prácticas artísticas. Entonces, una vez al año tenemos una muestra muy grande de un artista que es consolidado, no necesariamente costarricense, nos gusta que vaya variando. En este caso es un artista nicaragüense, Raúl Quintanilla, y a Raúl le dedicamos las 4 salas, no solo por la gran carrera que tiene artística, sino que tiene como varios ámbitos. Está Raúl en solitario, o sea, la obra que él hace solo en su taller, la obra que ha hecho en colectivo, ha trabajado con varios colectivos, la obra editorial, que era una de nuestras mayores preocupaciones e ilusiones que teníamos. Él ha hecho muchas publicaciones y el museo lo que hizo fue una especie de compilación de la biblioteca de Raúl. Y la última etapa es con los artistas jóvenes que está trabajando ahora, que logramos tener como adentro de esta muestra otra muestra colectiva, que es como Raúl de alguna manera siendo ya no el protagonista, sino el curador, como gestor, exactamente. Gestor. Claro. Sí, hay una característica que tiene el museo y es que presenta también exposiciones con multimedia, es decir, se puede venir y escuchar audios de distintas cosas o videos incluso, y bueno, y además también hay un acento performático en las exposiciones, ¿verdad? Exacto, yo creo que por la misma visión que tiene el museo de trabajar con artistas más jóvenes, o por lo menos constituirse de alguna manera como una plataforma de experimentación, eso le da el chance, bueno, y no solo a los artistas jóvenes, a los artistas que ya tienen cierta carrera, a tener un espacio amigable, accesible, que está dispuesto a hacer pruebas con ellos mismos, ¿verdad? De otras técnicas, otros lenguajes. Estamos muy interesados en los proyectos que son transdisciplinares, entonces sí, no es como solo pintura y escultura, porque a veces la gente se piensa, es un museo, sí, es un museo de arte. Como muy convencional, tal vez. Claro, entonces la gente se imagina una pintura o una escultura, y no, aquí tenemos eso, por supuesto, tenemos fotografía. Por muchos años hubo un concurso que se llamaba Inquieta Imagen, que estaba dirigido a nuevos medios. Eso ya lo estamos modificando porque evidentemente lo que eran hace 15 años nuevos medios ya no son nuevos más, pero se ha ido mutando de alguna manera, y ya los artistas no se casan con un solo lenguaje. De hecho, ni siquiera lo ven como un lenguaje, sino el lenguaje de alguna manera se termina constituyendo como parte del contenido de la propia obra, ¿verdad? Sí. El lenguaje mismo es el que le aporta al discurso o a la narrativa que los artistas están tratando de proponer. Sí, hay una fluidez. Exactamente. Y migran a distintos. Y eso para el museo es muy interesante, y yo creo que es eso, parte de la apertura del museo es, nosotros mismos también vamos experimentando con los montajes, con las museografías, con cada exposición es un reto, y yo creo que eso también de alguna manera se trata de transmitir a los diferentes públicos, de que cada vez que entran al museo va a encontrarse una propuesta totalmente nueva que te reta a tener un acercamiento o un diálogo distinto con cada obra, ¿verdad? Que el museo no todo lo ha digerido, porque a veces con una pintura o un paisaje, por ejemplo, la relación es muchísimo más literal a enfrentarse con una obra que de repente yo no estoy acostumbrado, y cada persona tiene la capacidad. Yo creo que todas tenemos la capacidad de comunicarnos con una manera totalmente distinta con las obras, desde interpretarlas desde un punto de vista distinto, de acuerdo con nuestra experiencia. De acuerdo a tu experiencia, formación, o simplemente de un tema totalmente estético, me gusta, no, esta me gusta porque tiene mucho azul. Sí, ¿verdad? Eso no es un problema tampoco. No, entonces yo creo que una de las grandes intenciones del museo es tener esa libertad de que yo no voy a entrar porque no voy a entender, y yo creo que el no saber es el mejor principio para entrar a un museo. Y a propósito de esto que estamos conversando, ¿cómo definirías vos? Yo sé que es muy difícil encasillar, pero bueno, como para saber qué tipo de arte se presenta acá y bueno, ¿por qué el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo? Hoy justamente alguien nos preguntaba, pero ¿ustedes qué es lo que son, o cuál es la diferencia de ustedes con otros museos de arte? Y bueno, una de las respuestas más fáciles es un tema de contemporaneidad, ¿verdad? O sea, del periodo, como, bueno, nosotros si nos instalamos en nuestro contexto, básicamente trabajamos con artistas que producen de los 90s a la fecha, y evidentemente hay relaciones o hay nexos con unos artistas que pueden ser anteriores a esto, para establecer justamente puentes, exactamente.
pero la producción contemporánea no es necesariamente lo que se está produciendo ahora, porque alguien puede estar produciendo una obra que es totalmente académica ahora, ¿verdad? Y la obra no necesariamente sea contemporánea. Yo creo que lo contemporáneo ¿No sigue como cánones o especificidades o características contemporáneas, aunque esté hecha en este momento? Exactamente. Yo creo que el tema es cuál es el contenido de lo que estoy haciendo ahora que puede convertirse en un tema contemporáneo. Y este museo en especial yo creo que tiene una línea discursiva muy clara de nuestro contexto regional, ¿verdad? Cada artista, la mayoría de los artistas hablan desde lo local hasta lo global. La mayoría de las problemáticas en Centroamérica, unas más intensas que otras, unas con más revoluciones que otras, ¿verdad? Todos, a fin de cuentas, nos podemos conectar porque el fondo sigue siendo el mismo. Retomando el tema del arte y contemporáneo, hay un caso que sonó mucho ahora recientemente en los medios de comunicación y fue el caso de Banksy, ¿verdad? Y cómo él en una subasta vende su obra y en el momento en que se vende se autodestruye. ¿Qué pasa con ese tipo de radicalización del arte? O sea, ¿eso es un manifiesto político o qué? Yo no diría que es radicalización, sino es comercialización. Nosotros en el museo, claro, cada vez que pasa eso siempre comentamos evidentemente, y la conclusión, bueno, personal es que él está sucumbiendo a la tentación que todos les pasa. O sea, él está terminando de hacer lo que criticó tanto, ¿verdad? Él siempre fue un artista muy periférico, que trabajaba desde el anonimato. Como contestatario. Exactamente, una crítica, las obras son muy buenas, la crítica desde una cultura pop a una crítica política, económica, social, desde el anonimato, ¿verdad? Él tenía un perfil muy, muy interesante y realmente yo creo que el arma de batalla de él era justamente eso, o sea, que él intentaba trabajar fuera del sistema, fuera de museos, fuera de bienales, fuera de galerías, al punto en que nadie sabía cuál era su identidad. Y en algún momento estas obras, que además eran hechas en muros, sí, que eran tipo grafitis muy intervenciones, exactamente, ¿verdad? No era una obra, digamos, que se podía llevar y tal, termina siendo una obra, no se sabe cómo, termina en una casa de subastas, siendo subastada, con lo cual ya no solo se le pone un valor económico, metálico a la obra, ¿verdad? Sino que está en una plataforma que ese valor está dispuesto a ser especulado para que ese monto suba. Una vez que ese monto lleva a un tope que nunca se le había puesto un valor a esto, la obra no se destruye, la obra muta, que no fue que se quemó, no fue que desapareció, hasta un punto, hasta la mitad. Exacto, y la obra sigue siendo, o sea, solo que cambió. No solo cambió formalmente, sino que cambió su significado, ¿verdad? Entonces pasa el escándalo, sale todo, él hace un statement en Instagram, etcétera, porque además el statement lo hace en Instagram, que es una plataforma, una red social totalmente comercial, tal. Entonces él ya comienza a pasar a otros, como otros estadios de donde él comienza a moverse. Y la casa de subastas es la que a fin de cuentas tiene el problema a solucionar. O sea, una vez que baja el martillo, la obra está adjudicada. Entonces, no solo en ese momento la subasta ya tiene que entregar la obra, sino que el comprador tiene que pagarla. O sea, pero en este caso, no se puede echar para atrás. Claro, pero en este caso ya lo que el comprador compró no es lo mismo que compró. Entonces, es como un fraude, una estafa. Sí, la compradora, en ese momento la obra sube 3 veces su valor en 24 horas y la persona, el comprador dice, claro, me la quedo. Por supuesto, o sea, no después de esto. Pero es eso, a fin de cuentas, como los artistas, bueno, y además que esto tienen todo su derecho en decidir en qué liga se desenvuelve, ¿verdad? Y es eso, lo que ha estado muy criticado es eso, cómo él decide terminar en el sistema que él tanto criticó, ¿verdad? Porque él no tanto criticó, él tenía una posición muy, muy crítica sobre la política, sobre todo internacional y esto, pero cómo él cambia desde dónde comienza a hablar.
Sobre el área educativa, contanos cuáles son las actividades o programas, bueno, programas y actividades que realizan. Bueno, para mí el área educativa de un museo es uno de los pilares fundamentales. Trabaja muy de cerca con las exposiciones, pero también yo creo que es muy importante que el área educativa pueda trabajar de una manera no solo periférica, sino satelital a la exposición principal que está en el museo, o sea, no está suscrita específicamente. El museo se dedica a hacer visitas guiadas de diferentes niveles, no solo académicos, sino que para grupos que sean más especializados sobre los contenidos que el museo tiene, pero aparte tiene todo un proyecto de descentralización que llamamos MAT Circula, que son las exposiciones que van fuera de San José, con proyectos que son diseñados específicamente para esa zona. A veces tienen que ver con ciclos de cine, a veces tienen que ver solo talleres. Si el lugar reúne las condiciones, llevamos una pequeña muestra a esas comunidades, y dependiendo de la comunidad se diseñan los diferentes proyectos. Pero también adentro del museo hay otras actividades que no tienen que ver con la muestra. Hay conversatorios, tenemos uno que nos gusta mucho, que es Pida el Gato. Son unos conversatorios muchísimo más dinámicos y muy informales con diseñadores, que salió a raíz de la idea de que muchos diseñadores nos juntamos informalmente para hablar de diseño y no hay, ¿verdad?, como un espacio donde se pueda dialogar no sé, hemos tenido campañas de alto voltaje, esas campañas que han sido muy controversiales, hemos tenido cambios de logos que a veces el resultado es muy bueno o a veces el resultado no es tan feliz, campañas que tienen un contenido muy especial o cosas que son muy específicas. A veces hemos tenido uno que tenga que ver con el edificio, con cosas patrimoniales, cuando se hacen intervenciones en alguna plaza o intervenciones en espacios públicos, ¿verdad? Entonces tratamos también que sea un poco, también guardando esta idea de que sea transdisciplinar, que haya un arquitecto o un historiador o un diseñador gráfico o un fotógrafo. Hay un elemento que me parece muy importante, y es, bueno, esta sensación que a veces tienen las personas de que los museos son como tipo templos. Hay que entrar callado, que no, ¿verdad?, con cuidado, y que hay como un código de comportamiento. O sea, me imagino que esta área educativa también contempla como acercar, romper como esa cuarta pared que se provoca o que se produce. Claro, yo creo que hay 3 factores adentro del museo que hacen que el museo pueda ser más accesible. El primero definitivamente es el área educativa, que es el mediador entre el museo y los públicos, el contenido que genera el curador y los diferentes públicos. La museografía, las museografías han cambiado mucho, ¿verdad?, que hagan que el visitante, una vez que esté adentro, no se sienta tan intimidado. Y los curadores se comienzan a hacer textos que sean mucho más amigables, más cercanos, más digeribles, y tal vez no que el programa del museo cambie, ¿verdad?, en función de lo que los públicos quieran, pero buscar de vez en cuando algunos contenidos que pueden ser no solo como de actualidad social, actual, más lúdicos, exactamente. Sí. Yo creo que la percepción también viene de 3 factores. El primero es absolutamente histórico. Museo viene de museum, que es donde vivían las musas, ¿verdad? Y de hecho los primeros museos que se construyeron... del arte. Claro, los primeros museos que se construyeron son estos clásicos con columnas que tienen una escala humana exorbitante, con escaleras, que siempre que llegas, no sé, al Museo National Gallery en Washington, en Londres, el Museo de Filadelfia, yo creo que todos han visto la escena de Rocky subiendo las gradas, ese es un museo. Luego, siempre, cuando nos llevaban en la escuela, no hablar, no correr, no callarse, uno se lo llevan de la manita, tal, ¿verdad? Hasta que yo creo que en los 70s comienzan los museos, que hay muchos que son los museos del niño, o los museos que son como el Exploratorio de Chicago, ¿verdad? Que son ya museos para tocar, para experimentar, para aprender haciendo. No todos, evidentemente, pueden tener este sesgo, o sea, las grandes pinacotecas no pueden tener eso, aunque sí tienen como algunos espacios que sean más abiertos. Entonces yo creo que poco a poco los museos han ido de alguna manera clasificándose para ver cuál es el nivel de accesibilidad que puede tener con sus públicos.
ya para cerrar, porque se nos fue el tiempo, Fiorella, tal vez si le contás a quienes nos acompañan en la entrevista qué va a suceder ahora a corto plazo en el museo, rápidamente, porque bueno, van a tener que cerrar las puertas por un tiempito. Exactamente, sí. En este momento tenemos la exposición de Raúl Quintanilla, que es un artista nicaragüense. Estará abierta al público hasta el 16 de noviembre y luego cerramos el museo completamente hasta el 14 de febrero, que abriremos con el primer Art City Tour del año, porque estamos cambiándole todo el techo al museo y todo el piso. Entonces, y el año entrante cumplimos 25 años, entonces la idea era hacer una inversión importante en la infraestructura para empezar justamente el aniversario con el contenedor, estrenando contenedor, porque claro, después de 25 años un inmueble patrimonial, sí, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y yo creo que este tema me encanta que me preguntaras porque es un esfuerzo que casi siempre es invisible, pero que es muy importante para darle esa sostenibilidad al tiempo, y si el museo ha logrado estar abierto constantemente durante 25 años, que eso yo creo que es una hazaña en nuestros contextos, que ojalá tengamos otros 25 años en las mejores condiciones y muchos más, exactamente, y que la colección realmente esté en óptimas condiciones de conservación preventiva. Muchísimas gracias, Fiorella, por este rato tan bonito, y bueno, a ustedes también les agradecemos su compañía. Les recordamos que esto es un nuevo programa del Semanario Universidad que se llama Encuentros en el Museo, y los esperamos la próxima. Que pasen todos muy bien.